Ubíquese, por favor, en la página Ya. 105 del libro. Ahí tenemos la información de el ensayo. Es un tema que nosotros nos habíamos saltado porque se tenía la idea de regresar a clases. En vista de que no se dio eso, vamos a retomar ese tema que es muy importante, así que póngame muchísima atención. Esta clase del ensayo nos va a tomar las 3 horas de la semana. Hoy, que es la primera hora, vamos a ver la teoría del ensayo, sus características, sus partes, cómo se estructura. La segunda hora, que es el jueves, nosotros vamos a ver cómo se elabora un ensayo, cuáles son las partes, cómo se estructura los párrafos, cómo se utilizan los conectores. El viernes, que es nuestra última hora, ya vamos a crear un ensayo propio. ¿Correcto? ¿Está entendido? Entonces, comenzamos hoy. ¿Qué Como le página era, digo, Alice? 105 con la teoría, y para eso le voy a compartir unas diapositivas que nos van a permitir facilitar el texto para que usted pueda copiar en su cuaderno. ¿Me confirman, por favor, si ustedes pueden ver la presentación? No dice. Ahora sí. Ahorita sí. Correcto, entonces vamos a hablar de el ensayo. Lo que usted lea en las diapositivas debe ir copiando y agarrar apuntes también de lo que yo le voy a aumentar a ese texto. Entonces, para empezar, José Jacome me ayuda con la lectura. ¿Qué es el ensayo? Irá copiando. Un ensayo Eso es ya va en el un bloque texto 6. relativamente Después de la carátula. interpreta o explica un determinado tema humanístico, político, social, cultural, deportivo, por mencionar algunos ejemplos. Los ensayos pueden tener diferentes propósitos. Sigo. Léeme, por favor, el de la presentación ahora. El que estoy compartiendo. Es un texto escrito, generalmente breve, que expone y analiza o comenta una interpretación personal sobre un determinado tema histórico, filosófico, científico, literario, etc. En él predomina lo personal y subjetivo, el punto de vista del autor del ensayo. Esta se caracteriza por el desarrollo de un tema de manera libre y personal. Gracias. Entonces, Andrés, hasta ahorita, ¿qué entendemos del ensayo con los 2 párrafos que nos leyó José? El ensayo así nos permite darnos nuestro punto de vista de un determinado tema, sea histórico, científico, literario, etc. Correcto, muy bien. Nos permite dar una opinión. Por favor, la diapositiva que usted está viendo, copie en el cuaderno. Bloque 6, el ensayo. Copie. Y le comento, el ensayo, Ya estaba correcto, copiándolo. es el punto de opinión nuestro propio que emitimos sobre un tema cualquiera. Eso es el ensayo. Se lo puede escribir de manera libre, nuestra opinión de manera libre y personal. Copie, por favor. Es un texto escrito generalmente breve que expone, analiza o comenta una interpretación personal sobre un determinado tema. En esta parte de analiza, comenta o expone es lo que hace que haya tipos de ensayo que también vamos a ver después. Copie, por favor. Steven, cámara, tengo que verte copiando. Ya dicen.
Yair Camacho, ¿ya acabaste de copiar? Disculpe, ¿qué pasó? Estamos en la diapositiva que estoy yo compartiendo. Quiero que esa me copien. Luego le complemento yo el libro con mi presentación. No, Steven Mora, tu cámara no está prendida. Ariel, Yalitza, Yair, préndame la cámara. Pablo. Por favor, yo tengo que ver que usted esté copiando lo que le estoy presentando. Ariel, Pablo. Dylan. Gracias, Pablo. Préndame la cámara. Ahora sí continuamos ya, después de ver una definición de qué es el ensayo, que es un texto que usted está opinando sobre un tema. Ese es un ensayo, nada difícil. Ahora ayúdame, por favor, con la lectura. Pablo, dime. Dice Isaac que no puede entrar a la reunión, que no le sirve la contraseña. Bueno, a ustedes les sirvió, que sigue intentando. Bueno, ¿Cuáles son las características del ensayo? Vamos, Pablo. A ver, un ensayo es una mezcla entre el arte y la ciencia, es decir, tiene un elemento creativo, literario y otro lógico, de manejo de ideas. Un Gracias. ensayo no es un comentario. Vamos con la primera. Mientras usted copia, yo le explico. Y es que un ensayo es un género literario y por ende es una mezcla entre el arte, es decir, la literatura, las palabras bonitas, las figuras literarias y la ciencia. La ciencia quiere decir investigaciones, información real, verídica, objetiva. Entonces, un ensayo es esta mezcla entre información real y lenguaje bonito prácticamente. Eso sería un ensayo, arte y ciencia. Es la precisión de escribir bien algo sin salirse de la verdad. Siguiente característica, por favor. Ay, a ver. Steven Granizo. Ay, yo quería leer, dice. Yo le hice. Después. Dale. Un ensayo no es un comentario, sino una reflexión a partir de los pensamientos de otros. Por eso en el ensayo se deben sustentar las ideas propias con argumentos. Ya, correcto. Un ensayo no es un comentario ni una opinión que usted realiza de algo así al azar, porque eso es una opinión. Un ensayo es cuando usted opina y sustenta su opinión. Es muy importante que usted tenga argumentos que le garanticen que su idea tiene razón. Es decir, que usted trate de convencer a todos con su ensayo que usted tiene razón. Y si es que lo hace solo con una opinión, pues no va a convencer. Entonces debe sustentar esa opinión. Continuamos, por favor, con la tercera característica. Emily. Las ideas deben llevar una estructura jerarquizada, es decir, de general a particular y ordenadas. Ya, correcto. Entonces, cuando usted escribe un borrador, escribe un texto por primera vez, tiene una lluvia de ideas. Entonces, esa lluvia de ideas se debe organizar para usted poner en un ensayo. No debe ser solamente una mezcla de ideas que le vienen a la cabeza y ya. De general a particular quiere decir que se habla de lo más amplio, es decir, si yo voy a hablar de la tala de bosques, pues me refiero en sí a todo. ¿Qué significa la tala de bosques? ¿Qué es bosque? ¿Qué es talar? Todo. Y lo más particular, lo más específico de las consecuencias en el clima de la tala de bosques, o sea, de lo más grande a mi tema chiquito, o también puedo decir tala de bosques como lo general, y lo pequeño es el abuso del consumo del papel.
Entonces, se hace de mis ideas más grandes, de mi tema más amplio, a mi tema más pequeño. Eso es lo específico, lo particular, lo que voy a tratar específicamente. Vamos con la siguiente característica, Darlene. El ensayo necesita de conectores para dar una correcta estructura a los párrafos e ideas, además de un buen uso de los signos de puntuación. Correcto. A ustedes ahí en el libro, en la página 105, me parece que en la 106, tienen un cuadrito de conectores, ¿es correcto? No. Por ahí Dice- mande. ¿Qué? Dice Glosario. señorita que le deje entrar. Sí, ya le dejo. A ver, ahorita mismo vamos a ver. Aquí tengo su libro. Para no mentirles, vamos a ver en qué página tenemos. Hasta eso, por favor, no se olvide de copiar todo. En la 103. En la 103. ¿Puedes compartir de nuevo, Lisa, por favor? Sí, espérame. Es que ahorita- 113. De compartir. 113. ¿Puede compartir, Lisa, por favor? Sí. Ya un segundo. Estoy ahorita 113. Aquí está, a ver. Tienen un cuadrito de... Correcto. En la página 113, ustedes van a encontrar una lista de conectores. Quiero que por favor, o bien le saque copias, o bien le pase a mano todo este cuadrito que tienen aquí. Sí. Todos tienen el libro. Le voy a compartir este cuadrito. Después de nosotros hablar de las características del ensayo, por favor, póngale este cuadrito de conectores que tienen en la página 113. Los conectores sirven, como la palabra lo dice, para conectar ideas, para que usted no solo ponga y, entonces. Todas estas palabras sirven para conectar oraciones y yo necesito que usted las use. Por favor, entonces, o le saca copias o lo transcribe, no tengo ningún problema con eso. Sí, Madeleine, no hay ningún problema. Por favor, únete a la clase. Ya, entonces ahora sí, regresamos a esto. Listo, las características. Después de las características, porque el último dice que se necesita conectores, por favor, póngame ahí los conectores. ¿Está entendido? Entonces tenemos el ensayo. ¿Qué es el ensayo? ¿Cuáles son sus características? Los conectores. Pilas, por favor, con eso. Vamos con la siguiente. ¿Cuál es su clasificación? Y aquí me ha faltado un signo, disculparán. Natalia, ¿cuál es su clasificación? Ensayo poético literario. Se ve en el mundo el paisaje a los hombres a través de la sensibilidad del autor. Utiliza el lenguaje literario. Listo. Existe un tipo de ensayo que no te brinda datos numéricos ni información concreta. Simplemente te brinda datos de belleza, te brinda datos estéticos y ese es el ensayo poético. Generalmente es sobre un libro o sobre una novela. Entonces, el ensayo poético utiliza el lenguaje literario, que son metáforas, figuras retóricas, figuras literarias, que eso vamos a ver después. Solo ahorita es únicamente para saber. El siguiente, por favor, ayúdame con la lectura. John Jairo. Ya, Lisa. Ensayo expositivo es aquel cuyo propósito es comunicar al lector una serie de ideas de carácter científico, político, filosófico, social, etc. Ya, correcto. Entonces, el ensayo expositivo nos permite únicamente exponer
y dar a conocer un dato. Nada más. Es decir, si usted tiene un libro, el libro de lengua, me invento, tiene un libro de lengua y tiene que hacer un ensayo, pero usted no va a opinar, ni le va a hacer bonito, únicamente va a resumir lo que dice el libro con una estructura. Ese es un ensayo expositivo. Usted solo me informa lo que dice otra persona, sin poner criterios personales. Vamos con el último tipo de ensayo y el más importante porque es del que vamos a hablar. David. Ya, a ver. Ensayo analítico, crítico. Ya. En este ensayo se analiza con profundidad una idea, una obra o alguna actividad humana y se emite un juicio propio. Sí, me saltaba. El ensayo analítico crítico. Este se parece al expositivo porque usted me va a informar de algo que hizo o que piensa otra persona. Me informa objetivamente, pero al final emite un juicio propio. Y al emitir un juicio propio, usted está analizándolo. Por eso es ensayo analítico crítico, perdón, porque usted emite un comentario. Ahora sí vamos al último, Sebastián. Sebastián Gaibor. Ya. Ensayo argumentativo. Es un discurso argumentativo que presenta la opinión del autor acerca de un tema, con el propósito de persuadir o convencer al lector. Dicha opinión debe sustentarse por medio de argumentos relevantes, sólidos y contundentes. Correcto. Este es el tipo de ensayo que nos interesa a nosotros y el que vamos a elaborar el ensayo argumentativo. Aquí usted se va a basar en otro texto, en otras ideas, en otros pensamientos para emitir sus propias ideas y defenderlas. Es importante aquí recalcar que el ensayo argumentativo tiene ideas principales que se llaman tesis y argumentos que defienden las tesis. Es decir, que este ensayo busca convencer al lector de que usted tiene razón. De eso se trata el ensayo. Es diferente a los otros porque los otros simplemente comunican algo objetivamente. En cambio, este convence, busca convencer de que usted tiene razón. Ahora vamos con la estructura. Ya les dije, no se aburra, por favor, no se aburra porque hoy tenemos solo teoría. Ya las 2 próximas horas vamos a poner en práctica todo esto. Vamos, la estructura. Andrés. Aquí estoy, dice. ¿Cuál es su estructura? Título. Debe tener relación. Sí, debe, ante todo, cautivar la... Ya, gracias. El título es el nombre que usted le va a dar a su ensayo, únicamente el nombre. Es decir, si yo voy a hablar de la tala de bosques, pues ese es mi tema, la tala de bosques, pero yo le debo poner un título y el título debe cautivarle al lector, debe llamar la atención. Entonces yo puedo poner la pregunta, ¿qué estamos haciendo con el planeta? O puedo decir, matanza de árboles. O sea, yo puedo ponerle cualquier título que le llame la atención y que obviamente tenga que ver con lo que yo voy a hablar. Entonces, debe llevar esa relación con lo que yo digo y yo pienso. Otra cosa, el título no puede ser largo. No le ponga más de 10 palabras a su ensayo en el título. Vamos con Javier, introducción. El escritor cautiva la atención del lector y se presenta el tema en esa parte, se guía al lector para que sepa de qué se tratará el ensayo sobre el que se argumentará. Ya. La introducción viene a ser el primer párrafo de su ensayo. En este párrafo usted va a poner sus ideas principales y qué es lo que va a hablar.
No ponga aún argumentos, simplemente de qué es lo que va a hablar. Introducción. Después, en la próxima clase, cuando ya tengamos que escribir, le explico más a fondo. Vamos, Sheila, al desarrollo. Desarrollo. Cuerpo del ensayo en donde se sustenta la tesis y exponen las ideas a partir de argumentos, criterios y juicios de valor. Correcto. El desarrollo del ensayo es la parte más larga y ya es donde nosotros vamos a argumentar nuestras ideas. Vamos a sustentar todo lo que pensamos para convencer. Y la última, por favor, ahora sí, Sebastián Barahona, las conclusiones. Y no había objetivo. En el ensayo no hay objetivo. El objetivo es implícito. O sea, si yo le estoy dando argumentos, mi objetivo es convencer. De ahí no hay que poner en el ensayo. Sebastián Barahona, conclusiones. Conclusiones. Parte del texto que permite establecer afirmaciones y apreciaciones que conduzcan a motivar e incentivar nuevas lecturas. Correcto. Las conclusiones es donde yo afirmo todo lo que dije y busco generar curiosidad en mis lectores. Afirmo lo que dije, me doy la razón. Si es que en algún caso mi ensayo trataba de una controversia, trataba de un tema con dos ideas diferentes, por ejemplo, lo bueno y lo malo de las corridas de toros. Entonces, en la conclusión, yo le doy la razón a una de esas dos ideas. ¿Es bueno o es malo? Debo hacer énfasis en darle la razón, en que me gane una idea sobre la otra. La conclusión ya es ratificar lo que yo dije en el inicio. Y como les dije, hoy pueden hacer preguntas, cuestionamientos para incentivar a sus lectores a leer más, a buscar información o incluso a que puedan hacer otro ensayo. Vamos con el último. ¿Cómo se presenta un ensayo? A breves rasgos. Carolina. Ya. ¿Cómo se presenta un ensayo? El ensayo debe presentar al menos una tesis y argumentos que la sostengan. Gracias. El ensayo, como yo les dije, debe tener al menos una idea principal. Si no tiene idea principal, ¿de qué está hablando? Entonces, póngame, por favor, la idea principal. En la introducción, puede ser una, pueden ser 2, 3, 4, 5 tesis. Mientras más tesis, más largo el ensayo, pero mínimo una. Esa va en la introducción y los argumentos que le den la razón a esa idea principal o tesis van en el desarrollo. Por favor, Byron, siguiente. Dependiendo del número de tesis, se estructura el número de párrafos. Ya, gracias. Entonces, si yo tengo una tesis, lo que voy a hacer es ponerla en un párrafo de introducción. En el siguiente párrafo voy a poner todo un argumento, solito, un argumento, un párrafo por argumento. Voy a crear otro párrafo para otro argumento y esto le voy a explicar de manera más clara el día jueves porque ahí sí me va a elaborar un ensayo. Entonces, ahorita estamos a breves rasgos. En cambio, si yo tuviera 3 tesis, digamos que yo tengo 3 tesis, las 3 pongo en la introducción, pero de ahí voy. Párrafo 1, o sea, el siguiente párrafo, todos los argumentos de mi tesis 1. Siguiente párrafo, todos los argumentos de mi tesis 2. Entonces, ahí tiene que ir estructurando para que su ensayo tampoco se haga tan largo y aburrido. Siguiente, por favor, Helen. Los párrafos deben tener continuidad, es decir, que se relacionen entre sí y hablen de un mismo tema. Ya, correcto. Usted está hablando de un tema que ahorita puse, la tala de árboles, pues todos mis párrafos van a hablar de la tala de árboles, sea lo bueno, lo malo, lo macro, lo micro. Yo estoy hablando de la tala de árboles y en ningún momento me voy a cambiar ni le voy a dedicar un párrafo, yo que sé, a la tecnología, si no tiene nada que ver.
aquí tiene que ver bastante la coherencia que usted va a utilizar para armar su ensayo. Es decir, todos los párrafos me hablan de lo mismo. Siguiente, por favor. Alexander. El que dice los párrafos deben tener ese. No, siguiente. Ya. No hay que poner subtítulos. La estructura se sobreentiende. Ya, correcto. No me vaya a poner introducción, 2 puntos. La tala de bosques es, siguiente, desarrollo, 2 puntos. No utilice subtítulos. Eso se sobreentiende porque el ensayo en sí, la estructura es un párrafo de introducción, algunos párrafos de desarrollo que tienen que ver con el número de tesis y un párrafo de conclusión. Entonces, cuando yo lea su ensayo, yo ya voy a saber cuál es la introducción, cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión. No tiene que poner subtítulos. Igual nosotros para escribir, cómo presentar, tenemos que ver normas APA, pero eso les voy a enseñar después. Siguiente, por favor, María Cáceres. Ya. Se deben incluir las referencias en donde se obtiene la información, es decir, la bibliografía. Ya. Si usted va a comentar un libro y utiliza citas, frases, usted debe poner al final qué libro utilizó, de dónde leyó. Generalmente un tema del que usted está sustentando se necesita bibliografía porque son las pruebas contundentes de sus argumentos. Es decir, si yo argumento que la tala de bosques afecta al medio ambiente, yo no digo eso por decir. Hay pruebas de que la capa de ozono se está abriendo porque hay tala de bosques. Entonces, si yo pongo esa prueba contundente, yo voy a poner de dónde saqué. Según la Organización del Medio Ambiente, yo que sé, me invento. Entonces, pongo esas pruebas y voy a hacer, de hecho, que usted me crea, porque voy a sonar más creíble, porque tengo pruebas. Así funciona el ensayo, tener pruebas. Ya, dentro de la bibliografía también está se me fue la idea, las normas APA, que ya les voy a enseñar. Y justo aquí, como ejemplo, les puse la bibliografía. Yo saqué toda la información que les acabo de presentar, saqué de un libro que se llama Pregúntele al ensayista, que lo escribió Vázquez F. en el 2005 en Bogotá con la editorial Quimpress. Esa es mi bibliografía. Todo lo que yo le dije a usted lo saqué de ahí. Así debe finalizar también el ensayo. Entonces, próxima clase nosotros continuamos. Recuerde que esta ha sido solo la teoría, solo las ideas de cómo a simples rasgos se hace un ensayo, pero nosotros ya vamos a ver después cómo se escribe. Ahorita le voy a dejar de compartir. Y eso sería la primera parte de esta clase. Jóvenes, ¿alguna pregunta? No. Había que copiar. Sí. Sí. En el cuaderno. En el cuaderno, sexta unidad, ya estamos, sexta unidad del ensayo, y usted igual va a escribir. Había que copiar todo eso. Sí. Todita las diapositivas. Sí, toditas las diapositivas. Puede volver a ponerles en las características. Solo... ¿Quién quiere hacer las paso? Yo saqué solo, captura. las características que pasó muy rápido. ¿Quién quiere hacer las paso? Yo saqué captura. Yo tomé captura. A ver, les vuelvo a pasar.